Hola, bienvenidos una vez más. Antes de comenzar, quiero presentarles a alguien cuya vida profesional gira justamente alrededor de algo muy parecido a lo que hoy vamos a conversar, la conexión entre las personas, los espacios y la forma en que nos relacionamos en el mundo. Natalia González es intérprete de conferencias en inglés y español desde hace más de 20 años. Localizada en Buenos Aires, su trabajo la llevó a participar en cientos de encuentros internacionales, acompañando conversaciones entre personas de distintos países, culturas y disciplinas. Y quizás ahí está una de las cosas más interesantes de su recorrido, aprender a escuchar, interpretar y construir puentes. Además, es docente universitaria y forma futuros intérpretes en la Universidad del Museo Social Argentino, transmitiendo no solamente técnica, sino también sensibilidad, preparación y curiosidad intelectual. Hoy nos propone salir un poco del ruido cotidiano para pensar cómo habitamos los espacios que construimos. Su charla sobre arquitectura orgánica y sostenibilidad invita a reflexionar sobre una idea muy simple, pero muy poderosa. ¿Qué pasa cuando dejamos de construir contra la naturaleza y empezamos a construir con ella? Natalia, por favor. Gracias, Mel. Muchísimas gracias por la introducción, por la presentación. Como ya me presentó Mel, mi nombre es Natalia González. Hoy voy a hablar de arquitectura orgánica, que es una corriente arquitectónica que propone una relación más armónica entre el ser humano, los edificios y la naturaleza. Si me dan un segundo, voy a compartir la pantalla. Bien. Entonces, a lo largo de esta presentación vamos a recorrer las principales características de la arquitectura orgánica, sus principios fundamentales, algunos referentes internacionales más importantes, y vamos a enfocarnos en casos emblemáticos particularmente de América Latina, donde esta filosofía encontró expresiones únicas y profundamente vinculadas al paisaje, la cultura y la identidad regional. Obviamente no podemos empezar de hablar un tema sin dar la definición. Cuando hablamos de arquitectura orgánica, a veces se piensa que son simplemente edificios con curvas redondas o rodeados de vegetación, pero el concepto es mucho más profundo. La arquitectura orgánica es una filosofía, énfasis en la palabra filosofía de diseño, que busca integrar las construcciones con el entorno natural y el entorno humano. La idea principal es que el edificio no se imponga sobre el paisaje, sino que forme parte de él. Por eso esta corriente arquitectónica intenta crear espacios que sean funcionales, cómodos y estén en armonía con la naturaleza. Pero en realidad va mucho más allá de la estética. Lo que hace la arquitectura orgánica es proponer una manera diferente de pensar la relación entre las personas y el espacio que la habitan y que el edificio parezca surgir naturalmente del lugar. Un poco de contexto histórico. La arquitectura orgánica surge a comienzos del siglo XX. Si nos ubicamos un poco en tiempo y espacio, es un contexto marcado por la industrialización y el crecimiento acelerado de las ciudades. En ese momento, muchos arquitectos entonces comenzaron a cuestionar que los edificios eran muy repetitivos, que la arquitectura moderna era muy rígida, que los espacios eran impersonales y que había una desconexión con la naturaleza. Como respuesta, algunos diseñadores buscaron una arquitectura más humana y más sensible al paisaje. Y en este contexto aparece una figura fundamental que es la de Frank Lloyd Wright. Wright fue el que de hecho popularizó el término arquitectura orgánica y sostenía que los edificios debían surgir naturalmente del lugar donde se construye, pertenecer al paisaje y no dominarlo. De hecho, una de sus frases más conocidas dice, el edificio debe ser del lugar y no estar sobre el lugar. Algunos principios fundamentales de la arquitectura orgánica. Uno de los primeros principios es la integración con el entorno. ¿Qué significa? El edificio debe estar adaptado al paisaje, al clima y a la topografía en donde se encuentra ubicado. Otro principio fundamental
es el de la continuidad entre el interior y el exterior. Una de las características fundamentales es que para lograr esta continuidad haya varios grandes ventanales, patios y espacios que sean abiertos y fluidos para generar esta continuidad. Otro principio fundamental es el del uso honesto de los materiales. ¿Qué significa el uso honesto? Al utilizar piedra, madera, ladrillo u hormigón, se intenta utilizarlos de manera natural, sin ocultarlos y mostrándolos tal cual es. Otro principio es que el diseño debe ser funcional y responder a las necesidades humanas. De nada sirve generar una edificación si efectivamente no va a ser útil para la función que tiene que cumplir cualquier edificación, sea una vivienda o sea algún otro tipo de edificio. Por eso los espacios tienen que ser cómodos y tienen que ser habitables. Otra característica es que toma mucha inspiración de las formas naturales. En la arquitectura orgánica tenemos muchas curvas, muchas estructuras orgánicas y geometrías inspiradas en plantas, animales o paisajes. Y por último, otro principio es que está relacionado con la sustentabilidad y la arquitectura ecológica, porque también cuenta con un diseño bioclimático, con menor uso energético, ventilación natural y aprovechamiento solar e integración ecológica. Obviamente, como cualquier corriente arquitectónica y como cualquier cosa en la vida, todo está sujeto a críticas y desafíos. Uno de los principales desafíos que enfrenta la arquitectura orgánica es el tema del costo. El costo es un tema polémico porque muchos de los proyectos para la arquitectura orgánica requieren de diseños personalizados y técnicas constructivas complejas que van mucho más allá de las estandarizadas. Otro desafío barra crítica es el tema de la construcción en sí, porque como mencioné antes, una de las características de la arquitectura orgánica es las formas curvas y irregulares. Y esto suele ser mucho más difícil de construir que aquellas formas que son rectangulares y prefabricadas. Y por último, una de las críticas, no tanto a la arquitectura orgánica en sí, sino al uso de la palabra de la arquitectura orgánica, es la utilización del término orgánico, porque muchos diseñadores utilizan la palabra orgánica solamente como una especie de estrategia estética o comercial y deja de ser funcional, que es uno de los principales rasgos de la arquitectura orgánica que efectivamente se puede usar, que puede ser funcional. Entonces, muchos críticos dicen que los proyectos priorizan demasiado la forma para que sea efectivamente orgánica y que no terminan siendo funcionales. Obras emblemáticas en todo el mundo. Muchos arquitectos orgánicos desarrollaron esta idea en la que se pueden ver en muchos ejemplos en todo el mundo. Obviamente vamos a empezar con el ejemplo de Frank Lloyd Wright, arquitecto nacido en Estados Unidos en 1867, y su obra más famosa es la Casa de la Cascada, Falling Water, ubicado en Lafayette, Virginia. Fue diseñada en 1935 y está construida literalmente sobre una cascada. Lo fascinante de esta obra es que la naturaleza no funciona como decoración, sino que forma parte de la experiencia arquitectónica. La casa utiliza piedra local, integra el sonido del agua y como pueden ver parece surgir naturalmente del bosque. Es probablemente el ejemplo más emblemático de la arquitectura orgánica del siglo XX. Otro ejemplo muy conocido es el de Antoni Gaudí, nacido en España en 1852, y su obra más conocida es la Basílica de la Sagrada Familia, ubicada en Barcelona, en España. Esta es una obra maestra inacabada y es uno de los monumentos más visitados de España, y como pueden ver son fascinantes sus fachadas y las columnas interiores que imitan un bosque. Luego tenemos a
Alvar Aalto, arquitecto finlandés nacido en, bueno, arquitecto finlandés nacido en 1898. Su ejemplo más conocido es la biblioteca de Viipuri, ubicada en Vibor, Rusia. Este edificio sufrió varios daños durante la Primera y la Segunda Guerra ruso-finlandesa, fue casi destruido durante la Segunda, pero la importancia y la relevancia que tiene para la arquitectura orgánica son las formas del techo ondulado del salón de actos, que está construido en madera y además tiene un plano continuo que da la sensación de alargar el espacio. Y por último, otro ejemplo muy destacado de lo que es la arquitectura orgánica y del cual nos vamos a ocupar bastante durante la presentación, es el ejemplo del arquitecto mexicano Javier Senociaín, nacido en México en 1948, cuya característica se destaca la arquitectura biomórfica y casas inspiradas en serpientes, cuevas y formas naturales que está profundamente ligado con el espacio mexicano. Uno de los ejemplos más destacados es el de la casa orgánica, que es un ejemplo del que vamos a hablar en un segundito. Ahora, ya adentrándonos en América Latina, cuando analizamos América Latina vemos que hay una relación muy especial entre la arquitectura y el paisaje, porque la región de América Latina tiene mucha diversidad natural, tiene una naturaleza exuberante, fuertes tradiciones culturales, climas variados y mucha riqueza material y artesanal. Por eso la arquitectura orgánica latinoamericana mezcla modernismo, naturaleza, identidad, sostenibilidad y además también muchas referencias indígenas y prehispánicas. Vamos al primer ejemplo que ya habíamos mencionado recién de Javier Senociaín. El proyecto más conocido es la Casa Orgánica. La Casa Orgánica fue construida en 1984 ante un interrogante de Senocen que estipulaba: ¿por qué insistimos en vivir en cajas rectangulares si el cuerpo humano y la naturaleza funcionan con curvas? Acá podemos ver la forma que tiene la casa orgánica. La idea original de este proyecto era que fuera similar a una cáscara de cacahuate o de maní, como decimos en Argentina, con dos amplios espacios ovales con mucha luz, que se pueden ver por aquí, unidos por un espacio en el medio, en penumbras, bajo y estrecho. La vivienda, como podemos observar, está enterrada y diseñada, está parcialmente enterrada y diseñada con formas curvas que recuerdan a cuevas o refugios naturales, que da esta sensación de vientre. En este espacio no hay esquinas, los muros son curvos y da una sensación envolvente. Y además, algo que me resultó muy interesante es que el techo, como podemos ver aquí, está cubierto de una vegetación que genera un aislamiento térmico natural. Este ejemplo de arquitectura orgánica muestra cómo la casa no intenta dominar el paisaje, sino que intenta desaparecer. Es como la arquitectura deja de competir con la naturaleza y empieza a y empieza a formar parte de ella. Seguimos con Javier Senociaín, seguimos en Naucalpan de Juárez. Otro proyecto emblemático es el Nido del Quetzalcóatl. Al recibir el terreno para la construcción, el arquitecto se dio cuenta que el terreno era muy irregular, lleno de cuevas, desniveles, vegetación, en donde cualquier constructora tradicional hubiera simplemente aplanado todo para hacer la construcción. En lugar de modificar el paisaje, Senociaín lo que hizo fue adaptarse a él y conservar casi toda la naturaleza original, alrededor de un 98%, si vamos a ponerle un número. Cuando Senocen analizó la topografía desde el aire, se dio cuenta que los accidentes del terreno dibujaban una silueta sinuosa similar a un reptil. Por eso surgió la idea de homenajear a esta deidad prehispánica, el Quetzalcóatl, que serpentea entre los árboles. Acá podemos ver una imagen aquí arriba.
Y como resultado, por eso el área es tan grande, de 2.200 metros cuadrados, el resultado es un complejo de 10 departamentos construidos dentro del cuerpo de una serpiente gigante que sube y que baja, que la podemos ver por aquí. Los interiores son nidos de luz, la cola de reptil es un acceso peatonal y la imponente cabeza es un mirador edificado sobre una cueva natural que es la que vemos por aquí. Este proyecto demuestra que la arquitectura orgánica también puede rescatar una idea cultural, dialogar con mitologías locales y preservar a su vez el medio ambiente. Seguimos con Javier Senoseguín, último ejemplo, pero no se puede hacer una presentación de arquitectura orgánica sin mencionarlo porque sus obras son maravillosas y fue de hecho muy difícil seleccionar cuál mostrar para que sea bien significativo de la arquitectura orgánica. Y ahora tenemos también otra obra ubicada en Naucalpan de Juárez, el Nautilus. El Nautilus también se lo conoce, es mi favorito, de hecho. Se le conoce como casa de caracol. Tiene un diseño único que está inspirado en el mar, con formas sinuosas y juegos de luz, y el interior simula ser un molusco. La estructura de esta casa hace alusión a Nautilus pompilius, que es una especie de molusco con concha nácar y forma de espiral con ángulos iguales. Esta edificación utiliza materiales naturales, piedra, tierra y madera, pero hizo falta crear una estructura con marcos de acero recubiertos con mallas de alambre y una fina carpa de hormigón para que pudiera tener esta forma curva, natural, sin muros y sin cargas, sin pilares, ¿sí? Entonces esto le da la rigidez estructural que necesita la casa para no venirse abajo. Lo interesante de la casa Nautilus es que no solamente está rodeada de naturaleza, sino que en el interior también tenemos naturaleza. De hecho, acá se puede observar un jardín interno y una escalinata en piedra y vegetales que va a las diferentes áreas de la casa. Con excepción de algunos muros curvos, no hay divisiones en la casa, no hay pilares. Todo, la planta baja, los dormitorios, los vestidores, forman parte de un espacio abierto. Y además, perdón que me extienda tanto en este ejemplo, pero la verdad que es maravilloso, el impacto es profundamente sensorial. Cuando uno ingresa a la casa, hay un imponente muro de vitrales de colores, que es el que podemos observar aquí en la parte exterior y aquí también. Y cuando el sol impacta, el interior se inunda de luces azules, verdes, rojas, lo que genera una sensación de estar flotando en el mar. El diseño es bioclimático, la ventilación corre por conductos subterráneos que regulan la temperatura de forma natural. Una maravilla. Este ejemplo nos demuestra que la arquitectura del futuro puede abandonar los cubos rígidos para regalarnos espacios vivos, fluidos y en perfecta sintonía con las formas de la Tierra. Nos trasladamos ahora a otra ciudad de México con el arquitecto mexicano Daniel Veras Godoy, que muchas veces se lo llama el Gaudí mexicano porque tiene un estilo muy similar a Gaudí. Su obra más conocida es la Casa de los Milagros, construido en el bosque nuboso de Veracruz. Este proyecto, algo que también me pareció maravilloso, es que surgió sin utilizar planos tradicionales. La casa fue construida para una familia compuesta por una madre soltera y sus hijos, y la idea de construir la casa estaba basada en la imaginación, las emociones, los sueños y los deseos de la familia. Se tardó 7 años en construir y por esta utilización de los deseos y los sueños de la familia, las habitaciones de esta casa parecen nidos, tienen vitrales coloridos, formas curvas y espacios que parecen casi fantásticos. Los animales también forman parte de la edificación. Por ejemplo, el lavabo o la pileta, como le decimos en Argentina, del baño de arriba tiene forma de cabeza de león. El grifo o la canilla de la planta baja parece el pico de un pájaro azul. Y además hay una salamandra sobre la chimenea dibujada por
atando un crayón a un palo largo para trazar la figura por parte del arquitecto. Un pulso envidiable. Muchos describen esta obra como una mezcla de arquitectura y escultura, porque la vivienda parece ser una criatura viva. Algunos lo comparan con un hongo y otros con un animal marino, como podemos ver aquí. Este proyecto muestra la conexión que tiene la arquitectura orgánica con las emociones y el arte. Vamos entonces ahora a Colombia, con el ejemplo del arquitecto francés Rogelio Salmona. Rogelio Salmona es uno de los arquitectos más importantes de América Latina porque lo particular fue que logró integrar la arquitectura, el paisaje, el agua y el espacio público y el urbanismo. Su obra emblemática son las Torres del Parque. Es un área muy grande porque es un edificio, son edificios. Y las Torres del Parque es un ejemplo de integración entre la arquitectura y la ciudad y el paisaje. Esto fue construido entre 1968 y 1970 en la ciudad de Bogotá. Lo revolucionario que tiene este proyecto es que rompe con el modelo rígido de vivienda urbana porque prioriza el uso del espacio público y la integración armónica con la geografía urbana. Las torres son curvas y dialogan con los cerros orientales y el entorno urbano. El criterio fundamental que este arquitecto insistió en que se respetara es que fuera concebido para el disfrute del ciudadano. De hecho, todos los habitantes de la ciudad pueden disfrutar del espacio como cualquier tipo de espacio público, aunque se trate de un espacio privado, porque el espacio no tiene rejas, hay senderos, hay plazas, hay escalinatas y hay espacios públicos abiertos. Acá podemos ver el ejemplo de las escalinatas. Este es un muy buen ejemplo de cómo la arquitectura orgánica también puede humanizar las grandes ciudades. Y por último, nos vamos con Oscar Niemeyer. Se trabó la diapositiva. Un segundito, por favor. Ya va llegando. No sé si probablemente sea mi computadora. Les decía, el ejemplo de Oscar Niemeyer, que ya había sido mencionado en la presentación anterior. A ver, un segundito, voy a dejar de compartir. A ver si. Discúlpenme. Ahí estamos. Voy a volver a compartir. Ok. Oscar Niemeyer ya había sido mencionado en la presentación anterior y, como bien dijeron, es más que nada un referente del modernismo, pero muchas de sus obras incorporan principios de la arquitectura orgánica que están inspiradas en las montañas de Río de Janeiro, las nubes y el sinuoso cuerpo de las mujeres brasileñas. Envidiable. El ejemplo que tenemos de Oscar Niemeyer es la Casa das Canoas, perdón si lo estoy pronunciando mal en portugués, que fue construida en 1951 como su propia residencia. Y lo que podemos ver es que está integrada completamente al paisaje tropical de Río de Janeiro. Está cerrada actualmente y está catalogada como patrimonio por el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional. Uno de los elementos más famosos de la casa es esta roca enorme que podemos ver aquí, no sé si lo están viendo aquí y aquí. Esta roca que Niemeyer decidió incorporarla al diseño, no la eliminó, y la roca literalmente atraviesa el ventanal de cristal y se mete en la sala de estar. Lo que hace es conectar esta sala de estar con la piscina exterior. Fíjense, acá se puede ver cómo ingresa la piedra en la sala de estar. El edificio es curvo, está rodeado por un vidrio que también es curvo, que acompaña el entorno. Y para esta sala de estar hubo áreas sombreadas que se crearon para no utilizar las cortinas, para preservar la transparencia de las ventanas y la vista de la naturaleza circundante, porque la verdad que muy poca utilidad podemos tener de tener un ventanal tan grande sin poder disfrutar lo que nos rodea. Y esta casa refleja perfectamente la idea de convivencia entre la arquitectura y el paisaje. Con eso terminamos los ejemplos, pero quiero mencionar algunos interrogantes.
que pueden surgir a raíz de lo que es la definición de arquitectura orgánica. La arquitectura orgánica siempre utiliza materiales naturales, no necesariamente, pero suele priorizar materiales como la madera, la piedra y el ladrillo, pero lo importante es la integración estética y funcional con el entorno. También puede utilizar hormigón, acero y vidrio, obviamente, especialmente cuando estos materiales crean nuevas formas o pueden mejorar la relación entre el edificio y el paisaje. No es una regla obligatoria porque lo importante de la arquitectura orgánica no es solamente el material en sí, sino cómo ese material se integra con el entorno, con la función del edificio y la experiencia humana del espacio. Otro interrogante. ¿Es más costoso que la arquitectura tradicional? En muchos casos sí puede ser más costoso porque, como se mencionó antes, los diseños tienen que ser personalizados, las formas curvas o irregulares y la integración con el terreno pueden ser más difíciles de realizar en comparación a la arquitectura estandarizada. Y esto puede aumentar el tema del diseño y la complejidad técnica y los costos, porque algunos proyectos además requieren de mano de obra especializada y algunos materiales que son particulares. Sin embargo, lo interesante de la comparación entre la arquitectura orgánica y la arquitectura tradicional es que a largo plazo la arquitectura orgánica puede reducir costos porque lleva a el uso de una ventilación natural, reduciendo el uso de ventilación artificial, un menor consumo energético porque aprovecha la luz solar y se adapta al clima. Entonces, si bien la inversión inicial puede ser más alta, algunas obras son más eficientes y sustentables con el tiempo. Un último interrogante, que a veces es la comparación con la arquitectura orgánica y sustentable. Están relacionadas la arquitectura orgánica y la arquitectura sustentable, pero no son exactamente lo mismo. La arquitectura orgánica, como enfaticé al principio, es una filosofía de diseño que busca integrar el edificio con la naturaleza y el entorno. Se enfoca mucho en la armonía con el paisaje, las formas naturales, la experiencia humana y la relación emocional entre las personas y el espacio. Por otro lado, la arquitectura sustentable tiene un enfoque más técnico y ambiental, porque el enfoque principal es reducir el impacto ecológico en las construcciones mediante la eficiencia energética, el ahorro del agua, el uso de energías renovables, los materiales ecológicos y la reducción de las emisiones. Entonces, la arquitectura orgánica pone un énfasis mayor en la integración estética, humana y filosófica con la naturaleza. Y la arquitectura sustentable se concentra principalmente en el rendimiento ambiental y la eficacia. Es claro que de todas maneras comparten valores como el respeto al entorno y a la búsqueda de una relación más equilibrada con la naturaleza. Conclusiones, y después, si tenemos tiempo, haremos alguna pregunta. Podemos decir que la arquitectura orgánica es muy relevante en el día de hoy porque responde a problemáticas que enfrentamos hoy en día que en su momento no habían sido anticipadas. Uno de los grandes desafíos contemporáneos, sabemos que existe, es el cambio climático. Las ciudades, como bien sabemos, consumen mucha energía, generan contaminación y a veces se desarrollan sin tener en cuenta el equilibrio ambiental. La arquitectura orgánica propone una visión más sustentable porque la integra con el entorno, aprovecha la luz natural, utiliza la ventilación cruzada y hace un uso más consciente de los materiales y tiene una relación menos agresiva con el paisaje. Otra problemática que ayuda a enfrentar es la de la urbanización excesiva y su relación con el bienestar humano. No sé si la mayoría que estamos acá vivimos en grandes ciudades, pero sabemos que las ciudades actuales generan mucho estrés, aislamiento, ruido, todo lo que atenta contra el bienestar del ser humano. La arquitectura urbana intenta responder a este desafío creando espacios más humanos y más habitables, incorporando vegetación, favoreciendo la entrada de la luz, utilizando materiales cálidos y diseñando ambientes que generen bienestar emocional y psicológico. Eso es una de las filosofías más importantes de la arquitectura orgánica, el bienestar humano.
Otro aspecto fundamental de la arquitectura orgánica es la relación con la sostenibilidad. La sostenibilidad es, antes de que se convirtiera en una preocupación global, ya la arquitectura orgánica incorporaba las ideas que considerábamos esenciales: la reducción del consumo energético y la reducción del impacto ambiental de las construcciones. Y por último, la arquitectura orgánica invita a tener esta reconexión con la naturaleza. En las ciudades actuales, una vez más, estamos rodeados de cemento, paredes, ruido, contaminación y espacios artificiales. Entonces esto genera esta desconexión, ¿no?, con el entorno natural. La arquitectura orgánica entonces intenta recuperar ese vínculo mediante espacios que integren la vegetación, la luz natural, el agua y el contacto visual con el paisaje. Es por ello que la arquitectura orgánica no solo plantea una cuestión estética o ambiental, sino también una forma más humana y saludable de habitar los espacios. Nos invita a repensar cómo habitamos el espacio y cómo podemos construir ciudades y viviendas más sostenibles, más humanas y conectadas con la naturaleza. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto las puedo responder. Muchas gracias por su atención. ¡Wow! Increíble. Realmente.